Hola y bienvenidos a este video en el que vamos a resolver preguntas ICFES del área de matemáticas. El fin de este video es que ustedes miren la metodología con la que se puede resolver este tipo de preguntas. Entonces vamos a comenzar. Este cuadernillo que estoy usando es el que el ICFES otorgó en su página oficial, lo pueden ir a buscar, que pertenece al año 2014 y son ejemplos de preguntas para que las personas se familiaricen con ellas. Entonces, primera pregunta. A continuación se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor del transporte intermunicipal en Colombia. Entonces tenemos una gráfica con datos, tenemos aquí algunos datos que corresponden a diferentes tipos de vehículos o transportes. Ok. Y la pregunta nos dice, según la información anterior, es correcto afirmar que, bien, A. La mayor parte del parque automotor son automóviles, camionetas y camperos. Los automóviles son estas líneas de acá, que corresponden a las 18. Las camionetas son las blancas, que corresponden a las 9, para un total de 27. Y los camperos serían las líneas, que serían este total de estas de acá, para un total de 34. Entonces tenemos un total de 34% entre estas tres, de 34% entre estos tres transportes. Entonces la A podría estar dudosa porque no sabemos si tal vez hayan otras tres que se sumen que la sobrepase. Entonces está en expectativa. B. La mitad del parque automotor corresponde a automóviles, camionetas y camperos, los tres anteriores. Y como habíamos dicho, esto dio una suma de 34. 34% de los automotores son estos tres. Ni siquiera alcanza la mitad, por lo cual la B es incorrecta. La C. La mayor parte del parque automotor son buses. Los buses son los grises, que sería 24. Microbuses, que serían las líneas, estas verticales, que serían 23. Y busetas, que sería estas de acá. Si hacemos la suma, esto nos da más que las anteriores, que nos dieron 34. Esta de acá sumando nos da un total de 65. Entonces la C prioriza sobre la A porque la mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas. Y si sumamos entre todas las demás, estas tres serían las que nos dan el mayor número de vehículos. También podríamos sumar las busetas, digo el automóvil, pero como tiene igual número, entonces nos estamos hablando es de la buseta. Ahora la D. La mitad del parque automotor corresponde a buses, microbuses y busetas. Como habíamos dicho, esto pasó ya por 50, o sea que la D es incorrecta, la B es incorrecta y la C prioriza sobre la A. Pues estas tres forman el mayor número de vehículos en esta estadística, por lo cual la respuesta correcta sería la C. Ok, vamos para la segunda pregunta. Una prueba atlética tiene un récord mundial de 10,49 segundos y un récord olímpico de 10,50 segundos. ¿Es posible que un atleta registre un tiempo en el mismo tipo de prueba que rompa el récord olímpico pero no el mundial? Entonces nos están preguntando si un atleta puede romper el récord olímpico pero no el mundial. Entre otras palabras, tiene que registrar un tiempo menor a 10,50 pero que a su vez no sea menor a 10,49 para que rompa este y deje intacto este. Entonces vamos a ver las respuestas. A. Sí, porque puede registrar, por ejemplo, un tiempo de 10,497 segundos, que está entre los dos tiempos récords. La A es correcta, pues este tiempo que rompería el atleta es menor que 10,50, o sea que impondría un nuevo récord olímpico, pero a su vez este no es menor que 10,49, por lo cual dejaría el récord mundial intacto, por lo cual la respuesta A sería correcta. Vamos a ver qué dice la B. Sí, porque puede registrar un tiempo menor que 10,4 y marcaría un nuevo récord. Si marca 10,4 sería menor que 10,49 y rompería el récord mundial, que es lo que no queremos. Entonces la B es incorrecta. C. No, porque no existe un registro posible entre los dos tiempos récords. Esta es incorrecta, pues como pudimos ver en la A, sí existe un tiempo.
D. No, porque cualquier registro menor que el récord olímpico va a ser menor que el récord mundial. Pues esta no tiene nada que ver, aunque sí, pero no va con lo que nos están preguntando. Entonces, la respuesta correcta para esta pregunta sería la A. 3. En una institución educativa hay dos cursos en grado undécimo. El número de hombres y mujeres de cada curso se relaciona en la tabla. El número de mujeres del curso 11A es de 22, en el curso 11B es de 23 para un total de 45. Número de hombres en el curso 11A 18 y en el curso 11B de 12 para un total de 30. Total de estudiantes en el curso 11A es 40 y total de estudiantes en el curso 11B es de 35, para un total de 75 estudiantes. Entonces, la probabilidad de escoger un estudiante de grado undécimo de esta institución que sea mujer es de 3/5. Este valor corresponde a la razón entre el número total de mujeres y A, el número total de estudiantes de grado undécimo. Entonces vamos a ver. Ciertamente, si tenemos 45 mujeres y queremos hallar la probabilidad de escoger una mujer en nuestra institución educativa, lo que tendríamos que hacer es calcular el número total de mujeres sobre el número total de estudiantes. Entonces vamos a ver. Tenemos un total de 45 mujeres sobre un total de 75 estudiantes. Sacando quinta obtengo 9 y 15. Y sacando tercera voy a obtener 3 y tercera de 15 me daría 5. Este resultado es precisamente el que tenemos en la pregunta. Entonces, como A, el número total de estudiantes de grado undécimo. Como podemos ver, esta sería la respuesta correcta, pues el valor al que hemos llegado, 3/5, es el valor correspondiente a la razón. Cuando nos dicen razón es la división. La razón entre el número total de mujeres, que sería 45, y el número total de estudiantes de grado undécimo, que sería esta. Entonces, en este caso, la respuesta sería la A. B, el número total de hombres de grado undécimo. El número total de hombres incluso es menor. Analizando esta respuesta, jamás nos va a dar este tipo de resultado. C, el número total de mujeres del curso 11B. Como habíamos dicho, el número total de mujeres es menor que este. No va a darnos una respuesta de este tipo. D, el número total de hombres del curso 11A. Igual a las otras respuestas. Por lo cual, respuesta correcta A. Número 4. Para fijar un aviso publicitario se coloca sobre un muro una escalera a 12 metros del suelo. Ve figura 1, a 12 metros del suelo. Las figuras, además, muestran la situación y algunas de las medidas involucradas. Entonces vamos a analizar esta gráfica. Una escalera está puesta a una distancia, la parte baja de la escalera está a 5 metros del edificio, está sobre 12 metros y la escalera mide 13 metros y forma aquí un ángulo teta. Aquí podemos ver perfectamente un triángulo rectángulo y este sería el ángulo recto que mide 90. Entonces, ¿cuál es el coseno del ángulo teta que forman el suelo y la escalera? Para resolver esta pregunta simplemente tenemos que tener en cuenta las razones trigonométricas. ¿Qué nos dicen las razones trigonométricas? Si tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo teta, el seno de este triángulo va a ser igual al lado opuesto, esa sería la hipotenusa y este el adyacente, opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno de ese ángulo sería el adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, en este triángulo de acá, ¿cuál es el coseno del ángulo teta que forman el suelo y la escalera? El ángulo teta es este, entonces el coseno sería el lado adyacente, este de acá, que sería 5 sobre la hipotenusa. En la hipotenusa, recuerden que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado más largo, sería 13, o sea que sería 5 sobre 13. Y como podemos ver en las respuestas, la que nos da ese resultado es la C.
Por ende, la respuesta correcta es la C. Ok, vamos a ver cuánto tiempo llevo. 10 minutos. 5. En la tabla se presentan las cartas que conforman una baraja de póker. Entonces tenemos esta tabla, tenemos cartas negras, tenemos picas, tenemos tréboles, cartas rojas, corazones y diamantes. Bien. Si la probabilidad de escoger una de ellas que cumpla dos características determinadas es 0, estas características podrían ser. Entonces nos están preguntando por la probabilidad de escoger una carta que no tenga dos características. Eso es lo que vamos a intentar descubrir. La A, ser una carta negra y ser un número par. En las cartas negras tenemos varias, miren, tenemos picas 2, tréboles 2, tenemos muchas que cumplen estas dos características, por lo cual la A no es la respuesta. B, ser una carta roja y ser de picas. Podemos ver en las cartas rojas no tenemos picas, porque las picas son de las cartas negras, por lo cual esta es correcta, pues no hay ninguna carta roja que sea de picas, que sea picas. Es la B, sería la respuesta correcta. C, ser una carta de corazones y ser un número impar. Pues en los corazones, al igual que la primera pregunta, tenemos números impares. D, ser la carta K y ser de diamantes. Pues en las diamantes tenemos K, o sea que esta tampoco sería. Por lo cual, respuesta correcta sería la B. 6. Un octágono regular es un polígono de 8 lados y 8 ángulos internos congruentes. La figura muestra un octágono regular inscrito en una circunferencia de radio 2. Aquí tenemos en una circunferencia el octágono regular inscrito. Si no entienden qué significa ángulos internos congruentes, significa que los ángulos tienen igual medida. Eso significa que sean congruentes. La esfera tiene radio 2. Ok. Con la expresión x es igual a 2 por seno de 45 sobre seno de 65.7, se puede calcular en el octágono de la figura la medida del A, ángulo OPQ. Si no estás familiarizado con este tipo de notación, entonces te recomiendo que busques ejercicios de geometría. El ángulo OPQ sería el ángulo compuesto entre el punto O, el punto P y el punto Q. En este caso sería este angulito que está acá. B, el segmento PQ. C, el ángulo QOP, que sería este de acá. Y D, el segmento OQ. Ok, entonces, para resolver esta pregunta tenemos que tener en cuenta la ley de los senos. Denme un segundo, ya la traigo. Aquí está. Y pues vamos a intentar hacer el triángulo. Denme un segundo. Eso es. ¿Qué tenemos en la figura? Y esta figurita, vamos a tomarle una fotico para poder ver qué es lo que tenemos que hallar. Ok. Entonces, con toda esta información que tenemos, ¿qué debemos hacer? Vamos a ilustrar este triángulo como la parte que está acá en esta parte. Nos habían dicho que la circunferencia tiene radio 2, por lo cual estos segmentos tienen una longitud o medida de 2, porque el radio de la circunferencia es 2. Sería este de acá y este de acá. Este es el punto O, este es el punto Q y este es el punto P. Aquí tenemos un ángulo que es de 67,5. 67,5, que es exactamente la mitad del ángulo 135. Recuerden que los ángulos miden lo mismo. Aquí lo estamos partiendo a la mitad, que sería 67,5. Y este ángulo de acá mide 135 con lo demás. Ok. Entonces, con esta expresión x igual a 2 seno de 45 sobre seno de 65.5. El seno de 67.5 vamos a pasarlo a multiplicar a la x. Entonces voy a tener seno de 67.5 por x va a ser igual a 2 por el seno de 45. Y de este paso, pues lo hubiera hecho de inmediato. Voy a pasar los senos a dividir. Que debía haberme saltado este paso, pero no lo hice.
Entre otras palabras, este seno de 45 lo vamos a pasar a dividir acá y vamos a dejar este como estaba. Esta parte de aquí no es necesaria. Seno de 45 pasa a dividir seno de 45 y esto va a ser igual a 2 sobre el seno de 67.5. Ok. Y esta expresión que tenemos aquí es precisamente la ley de los senos. ¿Qué nos dice la ley de los senos? Que el ángulo A que la medida A, el segmento A, la longitud A, sobre el seno del ángulo A, es igual a la medida de B sobre el seno de B, que es igual a la medida de C sobre el seno de I. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí es precisamente lo que nos expresan en la ley de cosenos. Si te cuesta un poco entender esto, entonces te recomiendo que te busques ejercicios sobre ley de senos y ley de cosenos. Entonces, con esta expresión, x sobre seno de 45 igual a 2 sobre seno de 67.5, en este triángulo tenemos el ángulo seno de 45. ¿Qué es 45 aquí? Ok, pues aquí tenemos, como pueden ver, tenemos un triángulo rectángulo, ¿lo pueden ver? Este ángulo que está aquí mide exactamente 90. Y esto está partiendo por la mitad ese ángulo, o sea que este ángulo mide 45. Otra forma de ver, 180, que es el total, la media de los ángulos de un triángulo, es igual a la suma de estos tres, que serían 65.7 más esta de acá, que también sería 65.7 más esta de acá. Entonces, como pueden ver, 65.7 más 65.7 sería un total de 135. Y 135 para hacer 180 necesita 45. Ok. ¿Qué sería la medida de este ángulo de acá? ¿Lo ves? Muy sencillo. Perfecto. Entonces, seno de 45 es a esta medida igual a 2, esta podría ser esta o esta, como a seno de 67.5, que es igual a esta de acá. Entonces nos están haciendo una relación de ley de senos, utilizando esta medida, ¿la ven? Como aquí, esta a esta es a esta, como esta es a esta. Por lo cual estamos hallando esta medida de acá. Y esta medida de acá sería la longitud del segmento PQ. PQ, ok. Entonces, volviendo a las respuestas, rápidamente sería la B. Con la expresión se puede calcular en el octágono de la figura la medida del segmento PQ. Ok. Llevamos 18 minutos, entonces voy a dejar el video hasta ahí. Espero les haya servido y continúen con la segunda parte. Chao, chao.